Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos al canal, suscribiros, que es dándole a la tecla de suscribirse. Ya sabéis que es gratuito. Si queréis ayudarnos, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, lo que os parezca interesante. Proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que iremos, en la medida en que podamos, iremos analizando o comentando en estos vídeos de preguntas y respuestas. Bien, vamos allá. Bueno, antes de nada, bueno, ya sabéis que están pasando cosas continuamente pues en Ucrania, en Líbano, y todo esto responde a un contexto de máxima preocupación a nivel geopolítico. Ya sabéis que ya desde hace un año llevamos diciendo que estos meses iban a ser decisivos desde el punto de vista del riesgo de un conflicto de alta intensidad o de un conflicto mundial, si queréis, y que hay dos retos de forma inmediata pendientes. El primero es las elecciones norteamericanas y el segundo el avance en ruso, la cada vez más clara victoria de Rusia en Ucrania, que de alguna forma están situando a los intereses corporativos occidentales, esos intereses que controlan en la práctica Estados Unidos y Europa Occidental, y esa situación de pánico les está llevando a utilizar cualquier medio para evitar que Rusia gane la guerra y que al final deje que se desenvuelva, digamos, que se despliegue ese contexto que les está llevando hacia la pérdida del poder en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, y hacia riesgos personales evidentes, ¿no? Bien, vamos a ver qué sucede, pero las próximas semanas y meses van a ser decisivos, probablemente hasta noviembre o hasta fin de año. Bien, vamos con preguntas y respuestas. A ver, Lencho74 nos dice: una vez termine la guerra, Rusia, además de anexarse los territorios que le correspondan, debería poner bases rusas dentro de Ucrania, al mismo modo que ha hecho Estados Unidos en Alemania. Bueno, evidentemente el colocar las bases militares ha sido uno de los instrumentos de sujeción de Alemania por parte de Estados Unidos. Y bueno, es un instrumento teórico para el control o para el mantenimiento de la influencia en un país. Bueno, no sé si ese va a ser el instrumento, van a ser medios de más bien otro tipo de carácter interno, políticos, pero sí es evidente, como hemos dicho, que primero que hay una cuestión que seguramente no es la más importante, que es al final qué territorios de lo que era Ucrania van a ser parte de Rusia. Algo mucho más importante es qué va a pasar con el resto de Ucrania, es decir, cuál va a ser la configuración institucional del resto de Ucrania. Porque claro, no sirve de nada que haya unos territorios que se trasladan a Rusia cuando el problema de fondo que generó la guerra era un problema de seguridad estratégica, ¿no? Si al otro lado tenemos una Ucrania obsesivamente antirrusa y permanentemente al servicio de todas las estrategias belicistas de la OTAN, pues evidentemente no se soluciona nada. El resto de Ucrania tiene que tener una configuración institucional que probablemente tenderá a que esa Ucrania, en lugar de mirar hacia el oeste, pues mira hacia el este, ¿no? Pues de una forma similar pues a lo que ha sucedido quizás con Bielorrusia o algo así. Bien, pero ya sabéis que tampoco desde nuestro punto de vista el tema termina ahí, porque Rusia habló antes de que empezara el conflicto en el año 2022, habló repetidamente de que la cuestión clave es definir un marco de seguridad estratégica en Europa. Y esto probablemente, si se produce como se espera la victoria rusa en Ucrania, esto traería consigo esta renegociación de ese marco de seguridad estratégico, probablemente el fin de la OTAN y al de pocos años también probablemente el fin de la Unión Europea. Bien, vamos a ver. Fadbis, son casi tres páginas de comentarios. No sé cómo vamos a procesar esto, ¿no? Hemos llegado a un punto crítico,
plantea la necesidad de una irrupción del humanismo, una presión moral que se oponga a la OTAN, un movimiento liderado por los BRICS, un bloqueo interno desde la ciudadanía. Bueno, vamos a ver, no es que no son, pues eso, casi 3 páginas, ¿no? No podemos pasarnos 10 minutos con esto, lo siento. Si no se me olvida, intentaré, digamos, quizás dividir este comentario en partes que nos permitan analizarlo por separado. Fácil. Venga. A ver, Freddy Perarius nos dice: una pregunta, ¿se podría salvar Europa si después de la caída del poder corporativo occidental Rusia podría entender la sumisión forzosa a estos y renegociar un nuevo pacto comercial Rusia-Europa? Es decir, ¿cómo entender la responsabilidad europea en todo esto como de segundo orden? No sé si entiendo muy bien la redacción. Fred, vamos a ver. Renegociar un nuevo pacto comercial Rusia-Europa, evidentemente, eso parece un mínimo razonable, ¿eh? Es decir, por de pronto dar marcha atrás a todas estas barbaridades que están destruyendo la economía europea, de cortar el acceso a la energía barata rusa, ¿no? También con China, ¿no? Ese desacoplamiento que se está intentando con respecto a China, ¿no? Todo eso, desde luego, habría que renegociarlo, ¿no? Pero claro, lo que habría que hacer va mucho más allá del ámbito comercial, ¿no? Del ámbito comercial o económico, ¿no? Ya hemos dicho que habría que renegociar un marco de seguridad estratégica. Por lo tanto, una negociación, un nuevo pacto geopolítico para Europa es imprescindible, ¿no? Bien, luego yendo más allá, suponiendo que entramos en el contexto de una nueva Europa, ya hablamos de esas propuestas que se plantearon a comienzos de siglo por distintos interlocutores, de una Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, es decir, que integrara también a Rusia como una forma de asegurar la estabilidad en el continente europeo. Pero bueno, esto desde luego en este momento es ciertamente complicado tal como están las cosas, pero bueno, igual no hay que descartarlo cara al futuro, ¿no? A ver, Francisco Sánchez Farinas. Espero que la Unión Europea elimine las bases americanas y constituya otra organización militar exclusivamente europea sin injerencias de los yanquis, rusos y chinos. Es fundamental que la Unión Europea se integre en los BRICS. Bien, bueno, evidentemente, si Europa tiene una autonomía política y unas estructuras en principio destinadas a defender a sus ciudadanos, no como las de ahora, que están destinadas a defender a Estados Unidos y a defender a los intereses corporativos, ¿no? Pero Europa, ya hemos dicho más de una vez, es un continente con una tradición histórica común y con unas dimensiones relativamente limitadas dentro del mundo, lo cual justifica algún tipo de estructuras comunes, ¿no? En el ámbito militar, pues por lógica, evidentemente sí. Claro, otra cosa es qué tipo de estructura militar, qué importancia se le da al ámbito militar, etcétera, ¿no? Y claro, esto sí está muy relacionado con que sea una Europa, vamos a decir, belicista o no. Es decir, la necesidad de una apuesta militar común probablemente es clara, pero un incremento sustancial del gasto militar, pues esto es dudoso, porque eso depende, por supuesto, qué políticas, qué estrategias geopolíticas se desarrollan, pues en qué medida hagamos o no hagamos enemigos, etcétera, ¿no? Por eso cuando algunos ahora, cuando se habla de incremento del gasto militar, critican, diciendo es que en años anteriores, pues bueno, se ha gastado tan poco que los ejércitos europeos se han debilitado extraordinariamente, ¿no? Bueno, pero es que la realidad objetiva era que no había riesgos militares, aparentemente no había riesgos militares a la vista, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Entonces, lo lógico es que en esas circunstancias, pues no se gaste significativamente en defensa, ¿no?
Bien, y luego, claro, una vez que esos riesgos pueden empezar a aparecer, hay dos estrategias. Claro, incrementar el gasto militar no es la única. La otra es moderar esos riesgos, gestionar, digamos, la geopolítica de tal forma que no sea necesario un incremento sustancial del gasto militar, pues porque los riesgos se amortiguan, ¿no? Bien. Mario Eduardo Caminos. Bueno, también decías, Francisco Sánchez Farinas, es fundamental que la Unión Europea se integre en los BRICS. Sí, claro, esto requiere un cambio radical del contexto. Requiere básicamente esa ruptura de las estructuras de la Unión Europea con respecto a su dependencia de Estados Unidos y con respecto a su dependencia de los intereses corporativos. Es básicamente eso, que no es poco, evidentemente, que es realmente lo más importante de cara a la definición estructural de lo que es la configuración política europea, ¿no? Mario Eduardo Caminos. A ver, pregunta, en tanto BlackRock, corporación multinacional, está administrando los activos de Ucrania, ¿cuáles serían las estrategias de Rusia y esa corporación frente a la eventual rendición ucraniana? Pues no lo sé, no lo sé. Tendríamos que teorizar, ¿no? Que quizás especular, ¿no? Ahí hay dos aspectos. Uno son los que BlackRock se ha hecho con muchísimos activos, activos reales, inmuebles, terrenos, etcétera, muchísimos activos en Ucrania, también en otros países, pero en Ucrania desproporcionadamente. Y segundo, las deudas. Bueno, con respecto a las deudas, vamos a ver, pues es dudoso que esa nueva Ucrania se tenga que responsabilizar de las deudas acumuladas en este momento, acumuladas durante este periodo de guerra. Ya vamos a ver esto cómo se gestiona cara al futuro desde el punto de vista del conjunto de las relaciones internacionales. Esto puede tener mucha relación con cómo quede la relación de fuerzas entre el BRICS y Occidente y dentro de las relaciones de las organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo. Bien. En Rusedal 6564. No a la guerra, la OTAN tiene que rendirse. Ya. Sí, esto es una respuesta a ese vídeo que hicimos que decía, se titulaba La OTAN no puede rendirse. Entonces dicen, no a la guerra, la OTAN tiene que rendirse. Bueno, podemos decir la OTAN debería rendirse, ¿no? Pero nosotros decíamos que la OTAN no puede rendirse en el sentido, primero, recordamos que la OTAN no representa sus propios intereses, es una organización representativa de los gobiernos que la componen, fundamentalmente de Estados Unidos, que es el que tiene el poder de decisión en la OTAN, pero claro, es que esos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos en concreto, tampoco tomarían la decisión de rendirse o no, o de que la OTAN se rinda en base a sus propios intereses, sino en base a, como siempre, a los intereses de las grandes corporaciones que controlan el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Porque claro, esto también lo hemos comentado, cara a un posible conflicto mundial como el que ahora se está planteando, incluso una posible guerra nuclear, es complicado que los políticos, en base a sus propios criterios, entren en este tipo de dinámicas. Al final ellos están 4 años, por mucha ambición política que tengan, pues su interés por dar el paso para arrastrar a su país o al mundo a una guerra mundial o a una guerra nuclear, pues es relativo. El problema no está en ellos, el problema está en que muchas veces estos políticos, ya digo, esto es evidente en Europa occidental y en Estados Unidos, estos políticos son títeres, responden al marco decisorio que les establecen, que les definen las grandes corporaciones. Y esas son las que no pueden rendirse. Esas son las que no pueden rendirse y por lo tanto no van a dejar rendirse a la OTAN y al gobierno de Estados Unidos. Y no les van a dejar porque si se rinden, pierden el control del mundo que han tenido durante generaciones, pierden el control de Europa y Estados Unidos probablemente, y ellos mismos se ven sin riqueza, sin poder, y quizás en la cárcel o en la silla eléctrica, por decirlo de alguna forma. Porque claro,
si pegamos un repaso al tipo de decisiones económicas, geopolíticas, estratégicas que han tomado estas élites corporativas, pues más de uno probablemente acabaría en la silla eléctrica o en la horca, ¿no? Entonces, no es raro que no quieran rendirse en absoluto. Bien, Tony Segovia. Esto pinta cada vez peor. La única esperanza es que los que deciden en la oligarquía occidental puedan parar su inercia escalatoria hacia el conflicto nuclear y llegar a un compromiso con la oligarquía oriental. Si no ven ninguna salida para conservar una parte aceptable de su poder, estamos todos acabados. Esta es la cuestión. Esta es la cuestión clave. Que en principio la fundamental de la oligarquía financiera actual en Occidente, eso que llamamos Wall Street, la City, etcétera, no ve esa salida. Están convencidos de que si Rusia gana la guerra en Ucrania, están perdidos. Bien, entonces esto es lo que les lleva a aceptar, a estar dispuestos a todo, con tal de evitar ese contexto, y por eso vemos como tanto en Oriente Medio como en Ucrania se están desarrollando políticas constantes de intentando provocar a la otra parte para hacer estallar ese conflicto mundial, ¿no? Bien. Otra cosa es que quizás en la línea que tú comentas, eso también se ha comentado a veces, aunque la interpretación que podemos hacer del trumpismo nosotros es confusa, ¿no? Pero algunos han interpretado precisamente el trumpismo en la dirección que tú comentas, es decir, como una parte de la élite que está dispuesta a aceptar este nuevo contexto mundial planteado por los países emergentes liderados por China y Rusia, pues a cambio de conservar una parte de su poder, es decir, una parte de su poder sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y algunos están interpretando así el trumpismo o la posición geopolítica del trumpismo, ¿no? Bien, yo ya os digo que no estoy seguro del todo de cuál es realmente esa posición, pero bueno, es una de las interpretaciones. Bien, Patricio Torres nos dice: Rusia tampoco puede ser vencida. Sí, respondiendo a ese titular que hemos dicho de la OTAN no puede rendirse. Rusia tampoco puede ser vencida. Bueno, probablemente no. Estamos viendo cómo en una guerra convencional Rusia es capaz de hacer frente pues al conjunto de la OTAN. Es capaz. ¿Qué pasaría en una guerra convencional con Estados Unidos? Bueno, desde un punto de vista convencional, Estados Unidos tiene una fuerza mucho mayor, pero claro, sus objetivos son distintos, porque esa fuerza convencional mucho mayor está desplegada por todo el mundo, con 800 bases fuera de su territorio, etcétera. Mientras que la fuerza militar de Rusia está desplegada fundamentalmente para defender su territorio y los países cercanos. Eso le permite concentrar mucho más las fuerzas en ese sentido, ¿no? Pero claro, depende si estamos hablando de un enfrentamiento abierto en todo el mundo o de un enfrentamiento en el que la OTAN, Estados Unidos, intente atacar con fuerzas convencionales a Rusia, digamos, invadir Rusia, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este segundo caso lo tendrían mucho más difícil, ¿no? Bien, pero claro, otra cosa es que siempre decimos un conflicto convencional entre potencias nucleares tiene todas las opciones para convertirse de pronto en una cuestión de minutos en una guerra nuclear. Cualquiera de los poderes nucleares que se sienta amenazado pues puede perfectamente tomar la decisión de recurrir a la guerra nuclear, ¿no? Bien, y en ese caso, pues todo parece indicar que en este momento Rusia tiene ventaja con su potencial nuclear con respecto a Estados Unidos, ¿no? Bien, siempre sabiendo lo terrible y difícilmente previsible que sería ese tipo de contextos, ¿no? R535. Ya, aquí habla de esta posible rendición de esas grandes corporaciones que controlan Occidente, ¿no? Entonces dice, les fastidiará bastante morirse sin gastar lo que tienen.
Vale, yo me iré exageradamente tranquilo. Bueno, la pérdida de riqueza es uno de los riesgos que tienen, no el único, ¿eh? Pérdida de riqueza y pérdida de poder, pérdida de estatus, imagen. Claro, si se empiezan a denunciar públicamente las barbaridades que esta gente ha hecho y sigue haciendo en este momento, pues desde luego pues su imagen va a quedar como va a quedar, ¿no? Pero claro, esas barbaridades pueden tener también consecuencias policiales o penales, ¿no? Ya lo hemos dicho antes. Pues esta gente puede fácilmente acabar en la cárcel o en la silla eléctrica, ¿no? Como referencia, hemos apuntado recientemente a lo que sucedió en Rusia con los oligarcas, con estos grandes inversores que se habían hecho con el control de Rusia en los años 90, de la economía y de la política rusa, y que fueron descabalgados del poder por el círculo de Putin cuando llegan al gobierno, ¿no? Bien, pues estos, algunos de ellos acabaron en la cárcel, otros en el exilio, etcétera, ¿no? Y esta es una referencia muy clara para el poder corporativo occidental. Es decir, si estos señores hacen en Europa o en Estados Unidos lo que han hecho en Rusia, pues estamos perdidos. No solo nos quitan el poder y el dinero, sino que nos llevan a la cárcel o algo peor, ¿no? Entonces, esta es la clave para entender esa situación de pánico. ¿Por qué no se van a rendir? ¿No? ¿Por qué están dispuestos a todo antes de aceptar la victoria rusa en Ucrania y el consiguiente despliegue de la influencia de los países emergentes, etcétera? Alex Arias. Saludos desde Nezahualcóyotl, México. ¿Por qué considera que la derrota de Ucrania se va a traducir en una disolución de la OTAN? Bien, el punto clave es, lo hemos comentado antes, que antes del estallido de la guerra en Ucrania, repetidamente desde Rusia se planteó que el fondo del problema no era lo que para estas disputas con Ucrania sobre el Donbass, etcétera, sino el contexto de seguridad en Europa. Es decir, que el origen del problema había sido esas estrategias de Occidente, de la OTAN, de expandirse constantemente hacia el este, de organizar el golpe de Estado en Ucrania en el 2014, de convertir a otros países también, pero fundamentalmente a Ucrania en una especie de ariete o portaaviones armado contra Rusia, ¿no? De fomentar constantemente la rusofobia en todos los países adyacentes a Rusia, etcétera. Ese tipo de estrategias de cerco, etcétera, ¿no? Entonces Rusia decía, bueno, si tenemos que negociar un contexto de estabilidad geoestratégica, un contexto de seguridad estratégica en el conjunto de Europa. Y no hicieron ni caso a Rusia, ni caso, ni caso, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Esto fue el punto de partida para el estallido del 2022. Si Rusia gana la guerra, esta va a ser una cuestión que inmediatamente va a estar encima de la mesa. La influencia política, ideológica y el poder fáctico de Rusia se van a multiplicar a partir de ese momento. De Rusia y de los países emergentes. Y si Europa quiere, a partir de ese momento, pues estabilizar su situación, va a tener que negociar con Rusia y con los países emergentes, también con Estados Unidos probablemente, su propio futuro. La OTAN deja de tener sentido, además, ¿no? La OTAN es incompatible con la negociación de ese contexto de seguridad estratégica. Y precisamente porque su papel ha sido desde los años 90 el cercar y atacar a Rusia por todos los medios. Bien, pero decíamos que no solo la disolución de la OTAN, sino que la propia configuración europea alrededor de la Unión Europea va a quedar cuestionada muy rápidamente, ¿no? Bien. A ver, Isabel Baza nos dicen en euskera, ¿eh?
Bueno, no estoy seguro de a qué está contestando o a qué vídeo está haciendo referencia. Disculpa, Isabel. Pero bueno, está criticando ese modelo. Ah, sí, al vídeo que hicimos sobre las relaciones individuales de trabajo. Entonces ahí está criticando precisamente ese modelo de relaciones individuales que en nuestro entorno, está hablando del País Vasco, sobre todo organizaciones empresariales, están intentando venderlo como modelo un modelo empresarial moderno, modernizado, impulsando las relaciones individuales de trabajo, las relaciones entre la empresa y cada uno de los trabajadores individualmente. Bueno, entonces ahí lo que hemos dicho, y nos dice también Isabel, que somos un modelo viejísimo, viejísimo, que se basa en cuestionar precisamente a los sindicatos. ¿Por qué? Porque, claro, la fuerza de los trabajadores a la hora de negociar en la relación capital-trabajo con los empresarios, pues radica en actuar conjuntamente. Claro, si actúan individualmente, hay algunos que por su nivel, digamos, ejecutivo o especialización, pues igual tienen capacidad de negociación individual muy alta. Pero en general, la capacidad de negociación de los trabajadores va a ser infinitamente menor a través de las relaciones individuales con el empresario que a través de las relaciones colectivas. No nos engañemos, con toda la palabrería alrededor de estas nuevas culturas empresariales, estamos hablando de esto, de intentar marginar a los sindicatos a través de las relaciones individuales de trabajo. Algo que puede entenderse, claro, desde el punto de vista de organizaciones empresariales que buscan deteriorar todo lo posible las condiciones salariales y laborales de las personas, pero que desde luego no se entiende desde el punto de vista de instituciones públicas que aparentan mirar con buenos ojos este tipo de prácticas más que discutibles, o este tipo de estrategias más que discutibles. Albino Dávila dice: la empresa privada, especialmente las grandes corporaciones, solo invierten en comprar influencias y autoridades y viven del dinero que les da el gobierno. Bueno, es un poco exagerado. A ver, las grandes corporaciones, evidentemente, invierten en comprar influencias y autoridades. Captan dinero del gobierno. Pero ya decir que solo invierten en eso y solo viven de eso, yo creo que es exagerado, evidentemente. Tienen sus propias generaciones de ingreso, intentan que los gobiernos les ayuden todo lo posible para mejorar sus ingresos y, bueno, aunque invierten en comprar influencias de autoridades, también tienen inversión productiva. No toda la que necesitarían en nuestros países, desde luego. Y ya lo ha dicho el propio Mario Draghi, el que fue presidente del Banco Central Europeo, en lo que en los últimos días se ha llamado informe Draghi, el informe sobre la competitividad de Europa, en el que reconoce que la inversión privada no solo no ha funcionado durante las últimas décadas en Europa, ha ido cada vez peor, sino que a la hora de reactivarla se ha visto, reconoce que no hay forma de reactivar la inversión privada y que para reactivarla pues hace falta inversión pública para reactivar la inversión. Es curioso, pero muy, muy evidente. Bueno. José Luis Quevedo dice: si un misil de fabricación inglesa llega a Moscú, entonces un misil termobárico ruso debe llegar a Londres y así con todos. Bueno, sí y no. Eso parece, digamos, la dinámica de que asegurar que el que ataca sepa que va a haber una respuesta, que es una forma de limitar o neutralizar esos ataques, ¿no? Pero la respuesta debe ser siempre pensada, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente equivalente al ataque o a la provocación que se ha recibido, ¿no? El que es provocado, precisamente porque se trata de una provocación, tiene que pensar muy bien el no caer en la provocación, es decir, no hacerle el favor respondiendo emocionalmente al que intenta provocarnos. En el momento actual ya está claro ya de qué estamos hablando. Estamos hablando de objetivos, de intentos de provocar a toda costa una guerra, vamos a decir, continental o mundial,
y se están utilizando la misma estrategia en Oriente Medio y en Ucrania. La OTAN en Ucrania intentando a toda costa escalar el conflicto a un conflicto continental o mundial, intentando que sea Rusia el que dé el primer paso, y en Oriente Medio, Israel constantemente intentando provocar al eje, lo que se llama el eje de la resistencia, fundamentalmente a Irán, para el estallido de un conflicto que arrastre a Estados Unidos. Arrastrar a Estados Unidos es clave en los dos casos, claro. Ni Israel tiene capacidad de enfrentarse a todos esos enemigos del entorno, ni la OTAN europea tiene capacidad de enfrentarse a Rusia. Entonces, estaríamos hablando de intentar provocar un conflicto continental o mundial en el que necesariamente se arrastre a Estados Unidos. Esa es la situación en la que estamos por lo pronto durante estas semanas y meses. Vamos a ver si lo consiguen. Claro, el no responder a las provocaciones que supone, pues sabes que si no respondes va a haber más provocaciones. Y esa es la dinámica en la que Rusia está aguantando, Rusia, Irán también, por su lado. Rusia está aguantando desde hace ya más de un año, pero claro, probablemente si eso va a más, eso tendrá sus límites. Rusia aguanta porque estratégicamente no le interesa escalar el conflicto cuando en la situación actual lo está ganando, claramente, ¿no? Entonces, tiene una estrategia paciente, de desgaste, sin prisas, pero ese conflicto lo están claramente ganando. Bien. Bueno, ya llevamos 30 minutos. Por favor, no os olvidéis, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción, que ya sabéis que es gratuito. Si nos queréis ayudar, darle a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y dejarnos preguntas, comentarios, ideas o propuestas que intentaremos responder o comentar en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Vale, pues gracias por seguirnos. Un saludo.